Estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, Ale, y con tu permiso, hoy es una fecha que tiene dos pesos emotivos muy grandes para mí. Hoy mi vieja, a quien tú conociste y que te quería tanto, Y yo a ella. cumpliría 102 años. Hoy Ah, cumpliría 102 años. Y hoy hace 46 años, yo me siento un poco viejo, ¿no? Que conocí, estando en ese momento él preso, a Nelson Mandela. Son dos fechas imborrables. Además, yo no me puedo olvidar del día porque es el día que mamá cumplía años. Creo que fue el mejor regalo de cumpleaños que le podía hacer. Estamos hablando de un Mandela, no presidente obviamente, pero no solamente preso, sino en la primera etapa de su prisión, que estaba confinado en la isla Robin, y un gran uruguayo, el pastor Emilio Castro, organizó una misión de instituciones privadas de derechos humanos con la autorización del gobierno de Sudáfrica para ver las condiciones físicas en las que estaba. Por lo menos las condiciones de salud, pues se había corrido la voz de que había muerto. bien. ¿Qué, qué lugar de la historia te ocupó asumir en ese momento, ¿no, Juan? Es Porque me tremendo. imagino que el Además, grupo era un grupo reducido. éramos 5 personas, mirá las vueltas de la vida, ¿no? Y 3 eran uruguayos. El pastor Emilio Castro, que era secretario del Consejo de Iglesias, el doctor Artucio, secretario de la Comisión Internacional de Juristas, y yo de la Liga Internacional de Derechos Humanos. Una casualidad increíble. Emilio Castro luego estableció una relación personal muy estrecha con él, después que fue liberado y después de ser presidente aún. Y yo me lo vine a encontrar, es increíble la vida, ¿no? Siendo embajador en Argentina cuando él va a la cumbre del Mercosur en Ushuaia y firma un tratado de libre comercio Sudáfrica-Mercosur. Yo ¿Año? recuerdo, yo creo que él no se enojará de que lo cuente, pero yo recuerdo que para algunas cosas soy un rostro de piedra, para otras soy un poco tímido. Y yo le comenté al presidente Sanguinetti que bueno, lo que había pasado y que me daba vergüenza, que no se iba a acordar. Me dijo, si no le decís te he hecho. Y bueno, yo le dije, claro, y él me dijo una cosa que yo no me daba cuenta. Me dice, ¿cómo no te hubiera reconocido a ti? Pero ¿cómo no me voy a acordar del hecho si era en 18 años la primera vez que veía a alguien que no era un carcelero? Claro, Imposible que me olvidara. claro, claro. Es que las dos perspectivas son adecuadas. Es decir, ¿cómo el hombre va a olvidar el hecho, pero no necesariamente tiene que acordarse de la cara, ¿no? Sí, no, claro, además fueron minutos nada más, minutos. Era simplemente que nosotros pudiéramos dar testimonio de que no lo encontrábamos ni herido y sobre todo que lo habíamos visto vivo. Claro. Así que entonces ese acontecimiento ocurrió ¿en qué año, Juan? 1979. Y te reencontraste con él en tu condición, bueno, él como presidente de Sudáfrica y vos como embajador uruguayo ante Argentina, ¿en qué año Bueno, entonces? en la cumbre de Ushuaia, creo que yo llegué en 1995, habrá sido en el 96, 97 la cumbre de Ushuaia. Ok. Es cuestión de googlear. Sí, está bien, está bien. Bueno, Juan, quiero que me hables algo de Reino Unido y quiero que me hables algo de Brasil, pero antes quiero que me hables algo de vos, de tu salud, porque, bueno, si bien a la mañana en camino no te ausentaste, No, inmediatamente después de tu salida al aire tuviste un claro, procedimiento el médico, ¿no? último miércoles terminé y me fui al sanatorio a operarme. Estoy totalmente recuperado, como se puede ver, y el miércoles que viene, o sea, a los 15 días de la operación, ya me sacan los puntos. Pero hoy de mañana me sacaron todo el vendajerío, que era bastante molesto, no me Pero ¿de qué impedía estamos seguir hablando? trabajando. Si es que ¿Eh? ¿de qué estamos hablando si es que se puede Sí, contar? perdón, debí empezar por ahí. A mí me colocaron hace 10 años, que es más o menos los que duran. Lo que me preocupa es dentro de 10 años que voy a tener cerca de 80. Pero el médico me dijo como tranquilizándome, me dijo, ahora por 10 años está todo bien. Yo pensaba, la próxima vez voy a tener 80. Tenía un marcapasos
que ya estaba sobre fecha de vencimiento y bueno, por un tema de prudencia te lo renuevan, pero era una operación programada. No es que me ocurrió algo que llevó a que me tuviera que operar. Pero siempre, yo qué sé, te queda la sensación esa de que te estuvieron revolviendo en el corazón y te queda una sensación de molestia durante unos días. Pero no estuve fuera de circulación más que 48 horas. Bien, Así que ya bien. estoy bien y recuperado del todo. Alejandro, ahí un oyente decía algo que hoy ya tenemos tema de sobra, pero de repente algún día debiéramos analizarlo. Me quedé pensando. El 20 Congreso del Partido Comunista Chino y trajo consigo algunas revelaciones muy importantes que van a influir mucho sobre uno de los países más poderosos del planeta. Y bueno, Uruguay ha hecho una apuesta muy fuerte a un tratado de libre comercio, el Mercosur también hay distintas maneras de cómo tú juntas lo que pasó en el 20 Congreso del Partido Comunista Chino con el hecho que el domingo hay elecciones en Brasil y bueno, quizás la situación de Uruguay, la estrategia sobre el tratado de libre comercio tenga que cambiar un poco, pero más allá de lo que afecta directamente a Uruguay, creo que hay muchas señales muy interesantes de analizar porque cambian algunas reglas del juego. China es esta permanente tensión entre la tradición, el largo plazo y el cambio, ¿no? La capacidad de adaptarse a los cambios y a los tiempos que tiene ya una tradición milenaria en China. Pero bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Por Brasil o por el Reino Unido? Bueno, recuerdo que la semana pasada nos quedamos. min- la semana pasada pasó algo rarísimo, porque fue tu salida al aire minutos antes que te colocaran el nuevo marcapasos y minutos antes que finalmente la un Nobel flamante primera ministra Liz Truss renunciara. Bueno, esto yo creo que es lo que marca un poco el tono de este cambio en el Reino Unido. La primer ministra va a pasar a la historia como la última impuesta por la reina Isabel II, apenas 48 horas antes de su deceso, y la de más corta duración, salvo un primer ministro laborista en la década del 60, que murió a los 30 días de haber asumido el cargo. Pero digamos que es la que tiene un desempeño, la que cae por el desempeño en más corta duración. Es el periodo de gobierno más corto de la historia del Reino Unido. A ver, la crisis económica en el Reino Unido es muy grande. No es menos grave que la que está viviendo España, Italia, Francia. En el mismo momento que se conocía el nombre de la renuncia de la primer ministra Liz Truss, bueno, en Francia el primer ministro y su ministra de Economía enfrentaban grandes dificultades por la no aprobación por parte del Parlamento de su presupuesto, lo que vendríamos a llamar acá rendición de cuentas. Entonces, es lógico que el Reino Unido, todos miramos desde nuestra casa y creemos que todo obedece a factores domésticos. Entonces, la salida del Reino Unido de Gran Bretaña, hoy hay mucha gente, perdón, del Reino Unido de la Unión Europea, mucha gente dice, bueno, es por culpa de eso. Y de repente la situación sería la misma si se hubieran quedado en la Unión Europea. No estoy diciendo que estuvo bien en irse, ni es un tema de los británicos. Pero quiero decir, la crisis es mundial. Hay una guerra que ha disparado los precios de la energía y que ha generado la inflación más incontrolable. Bueno, los noticieros argentinos dicen que por culpa de Fernández, los republicanos en las vísperas de las elecciones del martes, el primer martes de noviembre, le echan las culpas al presidente Biden, pero estamos en un momento muy difícil internacionalmente, económicamente. ¿Qué es lo que hizo la primera ministra Liz Truss? Yo creo que la historia la va a recordar mejor que lo que lo que estamos tomando nota estos días, porque estos días estamos observando que fue la que duró menos. El nuevo primer ministro tuvo
fue toda la transición hecha en un estilo muy británico, porque tuvo palabras hasta de elogio. Dijo, bueno, eran muy loables los objetivos, creo que se cometieron algunos errores, pero sus primeras palabras fueron de reconocimiento a su antecesora. Son del mismo partido, ¿no? Sí. Vamos a ver qué suerte tiene. Rishi Sunak tiene algunas características muy especiales. Es el primer ministro, valga la redundancia, de origen hindú. La transición de la India de colonia británica con el liderazgo de Mahatma Gandhi, personaje icónico sobre la no violencia en la historia de la humanidad como método de lucha, etcétera, de Lord Mountbatten, el último virrey del Reino Unido en la India, en esa transición pacífica de una colonia a un país del Commonwealth, nunca hizo esperar de todas maneras que un ciudadano hindú pudiera terminar siendo primer ministro británico. Es además, por un lado, la fortuna más grande de la India, seguramente la más grande del Reino Unido. En el Reino Unido es muy difícil medir las fortunas porque como graban tributariamente lo que gana el contribuyente dentro y fuera del país, muchos eluden los impuestos con... Bueno, de hecho, ha habido estas últimas horas un lío con el suegro del nuevo primer ministro que declaraba sus impuestos solo en la India y ya anunció que lo va a hacer también en el Reino Unido, ya que es ciudadano británico. Pero, claro, es un momento donde las posiciones conservadoras están en auge, porque en plena crisis económica, la primera ministra Liz Truss anunciaba bajar los impuestos, aumentar el gasto público, y bueno, es muy fácil decir, esto es una locura, nos vamos al demonio. Eso se llama en lenguaje económico keynesianismo. Es una corriente económica que sostiene que no es retrayendo la actividad económica y el gasto público, sino aumentándolo, que se reactiva la economía. A Franklin Delano Roosevelt le dio un éxito tan grande que fue el presidente que estuvo más años en el poder en Estados Unidos. De hecho, murió siendo presidente después de ser 12 años presidente de Estados Unidos, y después hubo que reformar la Constitución para permitir una sola reelección por el antecedente de Roosevelt. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo tan incierto que lo más fácil sería que yo diga, bueno, acá hay un hombre que es exitoso en sus negocios, acá hay un hombre que quiere retraer el gasto público, equilibrar las cuentas fiscales y de esa manera enfrentar la peor crisis económica de los últimos 50 años del Reino Unido. Lo más fácil es decir, bueno, todo va a ser exitoso. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a estar. Sabemos sí que también va a pasar la historia por ser el primer ministro en ser impuesto en el cargo por el rey Carlos III, ¿no? Pero de todas maneras, habían dos maneras de elegir el primer ministro: o con un respaldo parlamentario de su propio partido, que es mayoría en la Cámara de los Comunes, o con un congreso del partido. Finalmente, por ahora, se logró resolver en el Parlamento británico, obteniendo más del mínimo necesario, que son 100 votos, pero de un total de 300 legisladores del Partido Conservador. Quiere decir que son muy disciplinados, los partidos funcionan orgánicamente de una manera distinta que en otros países, incluso occidentales, pero vamos a ver si se le mantiene. La oposición, el Partido Laborista, que está en franca minoría en las encuestas, de todas maneras sigue pidiendo que el tema es de tanta gravedad, el cambio de reina, el cambio 3 veces de gobierno en pocas semanas,
que sería conveniente adelantar las elecciones previstas para dentro de 2 años. En este momento el objetivo, desde el punto de vista político, económico, equilibrar las cuentas fiscales. Desde el punto de vista estrictamente político, es llegar al fin del mandato de la actual legislatura y que recién haya elecciones dentro de 2 años. Pero de la misma manera que yo el último miércoles decía, bueno, está colgada de un hilo la primer ministro, pero nunca se sabe en momentos de crisis tan aguda que puede actuar de disparador. Y bueno, duró no llegó a durar una semana más. Bueno, hoy parece que ha dado como un respiro, como una tranquilidad en la Cámara de los Comunes, etcétera. Si tú me dices a mí, si yo tomo apuestas y hasta una botella de refresco, sí, más no apuesto porque no se sabe. No es que no estoy en condiciones yo, bueno, uno mira la información objetiva y por ahora todo pinta bien. Creo que fue muy, aparte de un acto de grandeza de su parte, creo que fue muy hábil en tirarle un cabo a los sectores más partidarios del aumento del gasto público, los sectores menos recesivos en sus propuestas económicas, porque también él necesita generar alianzas dentro de su propio partido, que está muy dividido en el tema. Claro. Y bueno, y ahora yo creo que lo que hay que hacer es esperar para hacer la primer movida política del nuevo rey. Actuó con mucha prudencia, porque tampoco de sus declaraciones surge, bueno, pasamos la crisis, ahora arranquemos una etapa nueva. Y surge un prudente apoyo, que es el que marca la Constitución cuando se cumple la normativa para formar gobierno. Entonces el rey se lo encomienda. En realidad le encomienda una cosa que ya está hecha, ¿no? Formar gobierno, pero puede formar gobierno porque tiene mayoría parlamentaria. Entonces creo que en el Reino Unido de aquí a fin de año hay que estar alerta a que pueden seguir habiendo cambios, ¿no? Pueden seguir habiendo cambios. Bien, eso con relación al Reino Unido, pero el domingo se viene la segunda y definitiva vuelta en las elecciones en Brasil. Bueno, y ahí el clima está tenso, bueno, nada que no pueda sorprender, pero en todo caso, ¿qué comentarios haces de cara? Porque ya el próximo encuentro se sabrá qué dijeron las urnas, ¿no? Sí, yo creo que nadie supuso que Bolsonaro iba a tener el respaldo electoral que tuvo en la primera vuelta y que eso de alguna manera se va a manifestar en la segunda vuelta también. De todas maneras, en lo personal creo que el resultado en el sentido de quién gana ya se sabe. En uno de los programas pasados analizamos cómo queda compuesto el Senado y la Cámara de Diputados y surge con claridad la dificultad que va a tener el presidente Lula, que yo creo que va a salir electo, en formar mayorías parlamentarias, por lo cual sigo creyendo que va a querer proyectarse más en aquellas cosas que no dependen del Parlamento, como por ejemplo la inserción internacional de Brasil, que tiene igual un efecto económico y que tiene un efecto en la vida de la gente, pero no por la vía de leyes, de reformas económicas y tributarias como las que hizo en sus primeros 2 gobiernos, porque para ello no tiene mayoría parlamentaria. De todas maneras, uno sigue recibiendo noticias de Brasil que dicen, bueno, pero ¿puede Bolsonaro dar un susto a último momento? Yo creo que sí puede dar un susto, pero mi opinión personal es que el susto que puede dar es un susto institucional y no electoral. Creo que electoral y perderá medio punto, un punto. En ninguna encuesta está menos que por encima de el margen de error. Es decir, ninguna encuesta da un 3% de diferencia, que sería el margen de error. Pero además hay algunos datos que las encuestas no reflejan porque son de la recta finalísima, es decir, posteriores a la última consulta que se puede hacer para procesar una encuesta.
Estos son días de muchísima militancia. En Brasil no se vivía desde hacía muchos años, desde el primer gobierno de Lula, una presencia callejera de militancia partidaria tan intensa. Y ahí, obviamente, Lula tiene un aparato que no tiene Bolsonaro. Bolsonaro tiene otro aparato distinto. Los grupos evangélicos que lo apoyan, las iglesias, etcétera. Yo, en lo personal, creo que hizo bien Lula en no ir al último debate, porque ¿qué pasaba? Bolsonaro estaba generando un estilo de debate que a él no lo perjudicaba, pero a Lula sí. Por ejemplo, cuando lo acusa de haber hecho un pacto con el diablo, y Lula tiene que salir a los medios de difusión y decir, miren que él no hizo ningún pacto con el diablo, Claro. ¿no? Al electorado tradicional de Lula no le gusta eso. En cambio, el de Bolsonaro sí. Entonces Bolsonaro no tiene nada que perder y Lula estaba sufriendo un desgaste que quizás explique que se haya achicado un poquito la diferencia. De todas maneras, yo creo que el triunfo en lo electoral está asegurado. Lo que realmente no somos, me parece, totalmente conscientes es que existe un riesgo institucional. Es decir, si existía cuando se creía que Bolsonaro tenía mucho menos votos de los que tiene, si la mitad del electorado de Bolsonaro ha manifestado que está dispuesto a salir a las calles para que él no entregue el poder, y si él se está presentando como que esto es un final de bandera verde cabeza a cabeza, bueno, no tiene el apoyo del ejército. Pero en el mundo de hoy, los golpes de Estado se dan de una manera distinta. Nuestra generación está acostumbrada a los golpes de Estado con marchitas militares, y eso es historia del pasado. A lo mejor en el Brasil a muy poca gente le importa qué opina el ejército brasilero. Pero los grupos fundamentalistas religiosos, los sectores más militantes de derecha ortodoxa que apoyan al bolsonarismo, y son partidarios de que no se entregue el gobierno. Ante esto vamos a tener, te estoy dando una primicia creo, pero el expresidente Lula, y creo yo futuro presidente de Brasil, ha invitado a 10 dirigentes del primer nivel del mundo, el líder del Partido Laborista Británico entre ellos, el expresidente uruguayo José Mujica, ha invitado 10 personalidades internacionales que lo acompañen a ver los resultados para, de alguna manera, nadie es todopoderoso en esto, ¿no? Pero para darle una visibilidad mundial al proceso del escrutinio, no son observadores electorales, son figuras respetadas más allá de sus propias ideas, etcétera, con mucho reconocimiento internacional los 10, y que van a actuar un poco de sostén para evitar que haya algún desconocimiento de la voluntad electoral. Bien. Yo creo que el domingo la atención no va a estar tanto en los resultados como en el cumplimiento o no de los resultados. Sigue cuestionando el presidente Bolsonaro el sistema de voto electrónico. Bueno, Juan, te abrazo, te agradezco y te invito a que justamente con esos resultados ya conocidos y con esas reacciones ya conocidas, nos reencontremos la semana entrante, ¿sí? Cómo no, nos vemos la semana que viene y un abrazo muy grande para Diego, que por ahí lo veo pasar de vez en cuando, y a todas las oyentes y los oyentes. Ahí lo tenés a Diego. Hasta la semana que viene. Para que antes déjame decirte a vos, Juan Raúl, y a todos naturalmente, que hay mensajes, algunos justamente aludía, por ejemplo, este de Altoma, así firma, dice, me alegro de la buena recuperación de Juan Raúl. También se suma Roberto que dice, vamos arriba, buena jornada de La Teja. Buenos días, Alejandro y audiencia. Saludos también a Diego, lo dice Ernesto. Roberto dice, buen día Alejandro, buena jornada. Escuchando a Juan Raúl, ¿te imaginas nuestra DGI cobrará porcentajes a los capitales en el exterior como hacen en Inglaterra? Omar también dice, China ya compró 1000 puertos, sacó de la pobreza 800 millones. ¿No sería hora de preguntarle a China qué podemos hacer? Bueno, eso no sale en la prensa libre.
Roberto dice Inglaterra, las cosas que pudiéramos resolver. Al Toma es porque es Alicia Tomasino, que manda el mensaje que, claro, en su nombre en fantasía del canal YouTube, a través de YouTube es al Toma, pero es Alicia Tomasino. Bueno, ahora sí, Juan, un abrazo grande y saludos. Un abrazo muy grande.